Estamos con el doctor Cristian Marín Müller. Vamos con él a analizar primero la situación, la gravísima situación en nuestro país y también algunos otros temas y casos que pues están como tema del día en otros países en que la situación del coronavirus se ha agravado notoriamente. Doctor, gracias por acompañarnos. Saludos, don Ignacio, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar acá. Es para nosotros el gusto, doctor. Doctor, tal vez comenzar, veíamos la nota al inicio, indudablemente, fuera de cualquier duda, estamos hoy viviendo el peor momento de la pandemia, doctor. Sin duda, tenemos demasiados casos, los hospitales están al borde de la saturación, si no es que ya algunos están saturados, y estamos teniendo un incremento de más y más casos que va a empeorar en las próximas semanas. Así que de verdad es importantísimo que tomemos medidas, que tomemos acciones en este momento para poder reducir el impacto que esto va a tener. Conversando con autoridades de salud en la mañana, me comentaban que lo grave no es lo grave que está la situación hoy, valga la redundancia, sino que todo parece indicar que en los próximos días, en la próxima semana, la situación será aún más crítica. Claro, desde que comenzó todo esto, don Ignacio, hemos estado hablando de tratar de impedir la saturación del sistema hospitalario, de tratar de impedir que lleguemos a una situación de crecimiento exponencial de los casos, porque eso es algo que ningún país tiene la capacidad de soportar. Y lastimosamente estamos en un punto crítico realmente, donde vamos a seguir viendo incrementos en los casos en las próximas semanas. Y ya el mismo ministro de Salud dijo que podríamos estar llegando a 4.000, 4.500 casos en las próximas semanas. Y eso sería terrible, especialmente considerando que ya estamos prácticamente a capacidad, que ya el sistema de salud prácticamente no da más. Entonces, es realmente un momento crítico y se va a poner mucho más difícil. En los últimos 30 días, los casos aumentaron en aproximadamente un 220%. Indudablemente no se debe ese aumento tan notorio a una sola causa. ¿Cuál considera usted, doctor Marín, que son las principales causas del aumento tan grande que hemos tenido en las últimas semanas? Bueno, como ya hemos visto, aquí se trata de tener diferentes capas de protección para poder mantener todo bajo cierto nivel de control. Desafortunadamente aquí tenemos una combinación de, primero, variantes más contagiosas del virus que se esparcen más rápidamente por la población, seguido por una falta de responsabilidad de algunas personas. Hemos visto este incremento en fiestas clandestinas y también una falla en el comportamiento de la gente, también del hecho de que estamos cansados, de que tenemos esta fatiga, llevamos más de un año aguantando sin ver a nuestros amigos, nuestras familias, y la gente ya también llega a un punto donde bajan un poquito la guardia, ¿verdad? También aquí se tiene que sumar el hecho de que simplemente ningún país puede controlar este virus de una manera completa y total, ¿verdad? Como hemos dicho antes, eso es como pequeños incendios que se van haciendo en diferentes partes del país y diferentes partes del mundo, y es muy probable que en algún momento estos pequeñas llamas agarren y se conviertan en un incendio grande. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Tenemos este problema de las variantes sumado con el comportamiento, sumado con el hecho de que en realidad no hemos tenido restricciones tan fuertes como pudieron haber sido implementadas tal vez hace un mes o algo así para tener un mejor panorama en este momento. Quisiera retomar lo que acaba de decir. El ánimo no es decir lo hicieron mal, pudieron haberlo hecho mejor, es simplemente tener claro lo que se va a tener que hacer a partir de hoy, de mañana, de pasado mañana. Indudablemente, ya con los hechos que vemos, tenían mucha razón los que decían que en Semana Santa se tenían que poner en práctica medidas restrictivas sanitarias que no se pusieron, doctor.
Puede ser, y hay muchas razones por las cuales eso tal vez no se hizo. ¿Verdad? Tenemos la presión económica, mucha gente que está dependiendo de ahorita de tener un ingreso, especialmente en el sector turístico, y mucha gente que ha estado afectada por la pandemia por mucho tiempo. Entonces yo entiendo que hay muchas consideraciones por detrás. Lo importante es que tomemos acción ya. O sea, no sirve de nada estar viendo hacia atrás para ver qué se hizo mal, sino más bien tomemos conciencia de qué estamos haciendo mal en este momento para poder modificarlo. ¿Verdad? Ya se tomaron acciones que espero que ayuden por lo menos un poco a reducir el potencial de los contagios, pero también tenemos que tomar medidas nosotros mismos y entender por qué se esparce el virus, por qué nos ponemos en riesgo, entender que el virus se esparce por el aire compartido, por inhalar aire contaminado, y pensar en eso siempre, ¿verdad? Si vamos a hacer alguna actividad, hacerla afuera, al aire libre, no en un lugar encerrado donde podamos contagiarnos. Si no tenemos que reunirnos en estos momentos, por favor, posterguemos esas reuniones. Les prometo que en unas cuantas semanas o en unos meses ya podremos tener un poco más de flexibilidad, pero en este momento es crítico que seamos muy restrictivos nosotros mismos. Le tocaba ese tema, doctor, porque vuelvo al punto. Todo parece indicar que, además de lo que usted bien menciona, que todos y cada uno tenemos que duplicar las medidas de prevención, pues no sería nada impredecible ni nada raro que se tomen nuevas medidas más fuertes, restrictivas, sanitarias a nivel nacional. Puede ser muy necesario que lleguemos a ese punto. ¿Verdad? Sí, hemos visto en otros países en el mundo ahorita que los casos están en incremento, que han llegado a situaciones muy críticas y se han tenido que tomar medidas más restrictivas. Entonces, sí es muy posible que eso tenga que ocurrir. Espero que no lleguemos a ese punto, pero lo veo bastante probable en algún momento. Doctor Marín, ¿por qué hay un aumento tan notorio en casos entre jóvenes aquí en nuestro país? ¿Eso tiene que ver con las nuevas variantes del virus? Bueno, en cierto punto sí, porque entre más contagiosas sean las variantes, más gente se va a contagiar. Eso incrementa más personas jóvenes que se van a contagiar y vamos a empezar a ver más personas que se van a ver afectadas por el virus de una forma fuerte. También tiene que ver con el hecho de que tenemos ya una gran cantidad de la población mayor vacunada. Muchos de los adultos más vulnerables también se están cuidando mucho porque saben que ya viene la vacunación para ellos y no quieren arriesgarse. Y el virus siempre se va a seguir esparciendo y se va a seguir transmitiendo cuando haya personas vulnerables que puedan contagiarse. Entonces, a pesar de que tenemos una gran cantidad de la población adulta mayor ya protegida, todavía tenemos un montón de gente joven que no está protegida. Y mientras se expongan, el virus va a seguir replicando y va a seguir transmitiéndose, sin duda alguna, en cualquier población vulnerable. Sobre la vacunación, doctor Marín, ¿hay algo más que se pueda hacer para acelerar la vacunación en nuestro país? En algunos países europeos, como muy bien sabe usted, han enfatizado en darle prioridad a la primera vacuna, atrasar un poco la segunda, pero para tener más personas ya con una vacuna que la primera vacuna, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca, mencionan que da ya un 75-80% de protección. Claro, claro. Bueno, hay varios factores importantes acá. Uno es que tenemos que entender que no hay capacidad de tener suficientes vacunas para todo el planeta en este momento. Las farmacéuticas, las casas farmacéuticas que desarrollan las vacunas, firmaron contratos con diferentes gobiernos del mundo y en específico con países más ricos
para distribuir las vacunas en estos países primero. Y por ende no hay vacunas suficientes para todo el planeta. Entonces, no es un tema tanto de qué pasa una vez que las vacunas llegan aquí. Creo que lo que se está haciendo aquí se está haciendo bastante bien, aunque siempre puede mejorarse la distribución. Pero mucho es que simplemente no hay suficientes vacunas. Entonces, una de esas estrategias que mencionó usted, don Ignacio, es dar solamente una dosis, ampliar un poco el tiempo entre una dosis y otra. Ya eso se está haciendo con la vacuna de AstraZeneca, que ahora tiene 12 semanas entre la primera dosis y la segunda. Me parece una estrategia muy buena. Simplemente también hay que acordarnos que a pesar de que en algunos estudios esta protección con una sola dosis sí ronda alrededor de un 80%, eso no es en todos los casos. Y las personas no van a tener su protección completa hasta que de verdad hayan cumplido con el esquema de las 2 dosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener una dosis y pensar, ya estoy protegido, sino Claro. más bien seguirnos cuidando de la más alta forma hasta recibir esa segunda dosis. Y una cosa que se podría hacer también en el país es empezar a ver, digamos, ahora la Organización Mundial de la Salud está evaluando en este momento una de las vacunas de China para la aprobación, la de Sinopharm y creo que también la de Sinovac, que son 2 vacunas que se están aplicando en varias partes del mundo. Yo creo que aquí en Costa Rica se sigue evaluando la posibilidad de utilizar estas vacunas y espero que si la Organización Mundial de la Salud las aprueba, que también se puedan traer al país para acelerar un poco el proceso. Muchas personas están viajando a países costarricenses donde se pueden vacunar, lo cual es totalmente entendible y más bien esas personas de una u otra forma liberan vacunas aquí en el territorio nacional. Sin embargo, también hay riesgos en el tema de aeropuertos y de viajes en avión, doctor. Sí, por supuesto. Bueno, a mí me parece que si alguien tiene los medios para hacer este viaje y lo quiere hacer, no veo ningún problema con hacerlo. Hay que cuidarse definitivamente. El trayecto sí representa un riesgo. No tanto los aviones en sí, porque los aviones, dentro de los aviones, el aire del avión cambia cada 2 a 3 minutos y pasa por filtro cepa la más alta calidad. Pero los aeropuertos son bastante riesgo porque llega mucha gente de muchos lugares, hay espacios cerrados, hay aglomeraciones de personas, entonces siempre va a haber algún riesgo. Yo creo que para tomar esa decisión hay que medir nuestro riesgo individual. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, no es lo mismo si somos una persona que trabaja desde la casa, que casi no tiene que salir, que puede mantenerse acá en el país sin interactuar demasiado, que digamos alguien que tiene que estar siempre al frente de muchas personas, que puede estar en un riesgo o una vulnerabilidad más grande. Entonces hay que tomar eso en consideración a la hora de definir si uno va a salir del país a vacunarse o no. Pero me parece una estrategia que al fin y al cabo va a ayudar a liberar vacunas acá para el resto de las personas Claro. y que en realidad va a proteger a esas personas antes de que puedan protegerse acá. Siguiendo con el tema de vacunas, doctor Marín, está bajo la lupa el tema de la liberación de la propiedad intelectual de las vacunas, como creo que nunca se había debatido en el mundo. Absolutamente, es un tema de suma importancia, ¿verdad? Muchas de estas vacunas se lograron crear utilizando fondos públicos en muchos países, ¿verdad? La vacuna de BioNTech utilizó fondos en Alemania, la de Johnson Johnson y las otras en Estados Unidos. Entonces, existe esta idea de tal vez intentar liberar las patentes para que pueda haber mayor producción de vacunas en diversas partes del mundo. Es un tema complejo porque no es solo liberar las patentes, sino que detrás de cada tecnología que se utilizó para las vacunas hay cientos de patentes que vienen con esa tecnología, ¿verdad? Los equipos, la forma de hacer la manufactura, los diferentes componentes. Y además es un proceso muy complejo. No es tan fácil, por ejemplo, incrementar la capacidad de producción de vacunas de ARN mensajero como hacerlo para otros tipos de vacunas más tradicionales. Yo creo que
tiene que haber un punto intermedio donde quizás las casas farmacéuticas pudieran dar licencias a centros especializados con las capacidades para generar las vacunas, para poder mantener ese rigor de control de calidad y poder tener al mismo tiempo una liberación mayor de producción. Bien. Ahorita uno de los centros más importantes de producción a nivel mundial está en India, que es uno de los pocos centros en el mundo que logró hacer convenios con la Universidad de Oxford para producir la vacuna en ese país. Y ahora están comprometidos por la situación que está pasando en India y no están exportando las vacunas de AstraZeneca como se había pensado, a la velocidad que se había pensado. Entonces, es algo crítico. Yo espero que se logre llegar a un buen punto intermedio donde no necesariamente se liberan las patentes, pero sí se da acceso a tener una forma más equitativa de poder a crear las vacunas y desarrollarlas en diversos países. Doctor Marín, ahora que usted hablaba de que nuestro país debería pues evaluar, hacer contrataciones para traer otras vacunas, la agencia regulatoria de Brasil no autorizó la vacuna rusa, la Sputnik 5. ¿Por qué tomaron esa decisión? Bueno, esto es un buen ejemplo de por qué hay que tomar esas decisiones con muchísimo cuidado y solo después de evaluar todos los datos que se presenten. La agencia brasileña lo que determinó es que revisando la documentación que entregó la agencia rusa sobre su vacuna, vieron que la vacuna tenía un problema y es que cuando se producen los adenovirus que cargan la información para generar la espícula del coronavirus, se les hacen ciertos cambios, ciertas modificaciones para que no puedan replicarse estos adenovirus. ¿Verdad? Hacen un virus deficiente de replicación. Entonces, el virus funciona para meter las instrucciones al cuerpo, pero no puede replicarse y causar enfermedad en las personas. Y lo que se dieron cuenta es que con una de las dosis de esta vacuna rusa, parecía que este cambio que le habían hecho se había revertido y que el virus sí es capaz de replicarse dentro de la persona. Entonces la agencia brasileña dijo que no habían demostrado que era suficientemente seguro porque existía una pequeña posibilidad de que hubiera cierto contaminante de este virus que sí puede replicarse dentro de la producción de la vacuna. Entonces ahora hay una lucha entre la agencia rusa y la agencia brasileña, donde están básicamente en una pelea. La agencia rusa dice que lo que dice la agencia brasileña es incorrecto y la brasileña dice que basado en los datos que presentaron los rusos, están correctos en bloquear la entrada de la vacuna al país. Entonces, creo que se va a necesitar mucha más transparencia por parte de las agencias rusas, igual con cualquier otra vacuna que se esté evaluando, que se vaya a desarrollar. Y sí hay que tener mucho cuidado de hacer esas evaluaciones muy detalladamente, porque pueden haber problemas como este que ocurran, que tal vez no sean tan evidentes o tan fáciles de identificar en otros momentos. Doctor, veamos el caso de Chile, que hace 2 meses era un ejemplo para el mundo, era uno de los 5 o 6 países con mayor cantidad de aplicación de vacunas per cápita. A pesar de la alta vacunación, están teniendo un pico de casos. Así es, así es. Bueno, Chile ya sabemos que está entre los países que ha recibido más vacunas. Ellos se enfocaron primariamente en dos vacunas, una de ellas con la que vacunaron el 7% de la población, es la que tenemos acá, la de Pfizer, pero el 93% de la vacunación ha ocurrido con esta vacuna china de CanSino, perdón, de Sinovac creo que es. Y básicamente una de las cosas que parece que ha ocurrido es que mucha gente se vacunó con una primera dosis y pensó, bueno, ya estoy protegido, bajaron la guardia muy rápidamente, se abrieron muchas cosas con mucha velocidad y los casos se dispararon.
Un estudio reciente demostró que con una sola dosis de esta vacuna la protección es de más o menos 3%. Es decir, el porcentaje de protección es muy bajo hasta que se tienen las 2 dosis y eso pudo haber contribuido. Otra cosa es que simplemente, como expliqué ahora, el virus se va a propagar por las personas que todavía no se han protegido. Entonces, a pesar de que Chile tiene un 40% de su población con al menos una dosis de la vacuna, queda un 60% de la población que sigue siendo totalmente susceptible, ¿verdad? Las vacunas no nos pueden proteger hasta que no hayan sido aplicadas. Y eso es algo que tal vez se nos olvida, ¿verdad? Sentimos, ya llegaron las vacunas, ya se está vacunando la gente vulnerable, ya estamos libres a salir adelante. Nos estamos dando cuenta que mucha gente joven se confió y ahora se está contagiando. Claro. Y el virus va a seguirse propagando de esta manera hasta que estemos todos vacunados. Hace 2 semanas un artículo del New York Times mencionaba que en agosto en Estados Unidos podrían tener un superávit de más de 200 millones de vacunas. Por eso surge la pregunta, doctor Marín. Se habla de que en ese país va a ser imposible llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Cómo no se va a poder llegar a la inmunidad de rebaño si más bien sobran las vacunas? El problema es que están sobrando las vacunas, exactamente. Hay mucha gente que no se quiere vacunar, que no piensa vacunarse. Es un tema que ha sido muy difícil, especialmente en Estados Unidos, en esta era de la desinformación. Y hay simplemente una gran cantidad de personas que no quiere vacunarse. Eso va a generar un problema porque no podemos llegar a este número específico de protección de inmunidad de rebaño. Sin embargo, creo que también es importante volver a recalcar qué significa esta inmunidad de rebaño, ¿verdad? Lo que estamos buscando con llegar a un número alto de personas vacunadas es que entre más gente esté vacunada, menos transmisión va a ocurrir. Entonces, si logramos llegar a un número de más o menos 80-85% de la población vacunada, la idea es que van a haber menos oportunidades para que el virus se propague y llegue a infectar a personas que todavía no se han vacunado. Ahora, que tal vez no se pueda llegar a un 85% de protección en Estados Unidos, es una gran lástima. Ojalá se pudiera vacunar al 100% de las personas. Sin embargo, entre más gente se vacune, más se va a reducir la transmisión y se va a poder llegar a un equilibrio de seguridad. Lo más preocupante es que haya inequidad en otras partes del mundo, claro. porque allá van a sobrar vacunas mientras que a nosotros nos faltan y a otros países ni siquiera han tenido una sola dosis. Y ese es el gran problema, porque en estos lugares el virus se va a replicar libremente, va a seguir mutando libremente y van a seguir habiendo oportunidades de que se generen variantes que sean resistentes a las vacunas y volvamos a entrar en un ciclo vicioso de propagación del virus. Para terminar, doctor Marín, con lo que comenzábamos, estamos hoy en el peor momento de la pandemia. ¿Cuál es el mensaje que usted cree más importante que debe darse en este momento? Bueno, las palabras que he escuchado más en esta pandemia y especialmente en las últimas semanas son nunca imaginamos que esto nos pudiera pasar a nosotros, que en nuestra familia pudiéramos ver un contagio. Creo que muchos pensamos que somos la excepción a la regla hasta que de repente ya no la somos. Y es un gran problema que tenemos que entender. Nadie es la excepción a este virus y si no tomamos todas las precauciones, podemos contagiarnos en cualquier momento. No es solo la gente irresponsable que se puede contagiar, también los que se están cuidando, si se exponen, pueden contagiarse. Acordémonos que el virus se esparce por el aire, en espacios cerrados, en grupos grandes, y tratemos de evitar todas las interacciones que podamos en estos momentos. Doctor Marín, gracias por su tiempo, gracias como lo ha hecho desde hace más de un año, ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo. Muchas gracias, doctor Marín. Muchas gracias, don Ignacio, un gusto. Igualmente. Cuidémonos. Gracias, doctor.